Gloria a Dios. Vamos a Hebreos 13:9. Dice: no os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Señor, te damos gracias, alabamos tu nombre, damos honra y alabanza al nombre de Jesucristo con acción de gracias. Hoy te pedimos, Señor, que nos hables con tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. No se dejen llevar por ninguna clase de enseñanzas extrañas. Conviene que el corazón sea fortalecido por la gracia y no por alimentos rituales que de nada aprovechan a quienes los comen. En este pasaje que tiene importancia como advertencia para la congregación de creyentes, desde la antigüedad, mucho más ahora, en donde cualquier creyente en Cristo Jesús, casi que sin buscar, puede acceder a enseñanzas que van contra la doctrina de Cristo. Porque uno de los asuntos que, como saben, en esta época está destacándose es eso, el acceso a todo tipo de información. En el pasado era muy complejo acceder a la información. Hace siglos prácticamente solamente los que estaban en conventos, los monjes y algunas otras personas destacadas, escritores o personas de las ciencias y del sacerdocio, podían acceder. Por eso, en el siglo XV, en la época de Martín Lutero, él accedió a la información porque estaba en un convento y ahí estudió y tenía libros y aprendió los idiomas, el latín especialmente. El resto de la población no tenía ninguna opción porque eran personas que no sabían ni leer ni escribir. Pero no es así en esta época, que la misma Biblia llama tiempos peligrosos, porque en esta época, pues lo que es ventaja para el ser humano, como es la alfabetización, de que todo el mundo tiene ese conocimiento, igualmente el acceso a cualquier tipo de documento o material o libro o video donde se exponen ideas, pues es totalmente fácil, demasiado fácil. Tal vez tan fácil que hace unas décadas, 1 o 2 décadas, casi no se podía imaginar que llegáramos a esta situación. Y eso es bueno, indudablemente que es bueno, pero también expone a los cristianos a tener acceso a doctrinas extrañas, como las llaman, y diversas de todo tipo, que muchas veces tienen una presentación, una apariencia muy inofensiva, muy buena, muy positiva, muy cristiana incluso, porque parece cristiana, pero esencialmente no está de acuerdo a la doctrina bíblica, a lo que dice la Biblia. Aunque toman estas enseñanzas, pasajes de la Biblia, el contexto donde se las mete es totalmente profano y las conclusiones son malas, o sea, equivocadas, que no se van de acuerdo a la palabra del Señor, lo que llama la Biblia las sanas palabras,
como le dice Pablo a Timoteo, las sanas palabras que de mí oíste, o sea, de Pablo a Timoteo. Entonces, el asunto de la doctrina es un asunto supremamente delicado y con el cual hay que tener mucho cuidado para no dejarse llevar, porque no se trata de doctrinas totalmente de incrédulos, de personas que no creen nada. Ese no es el caso, eso es fácil. Cualquier doctrina, filosofía o idea humana que no tiene nada que ver con el Evangelio, pues se identifica y se conoce que no tiene nada que ver con la doctrina de Cristo, con el Evangelio de Cristo. Pero hay doctrinas o enseñanzas que circulan en la sociedad que parecen cristianas, pero que no son. Entonces, y que si se las sigue, pues se van a llevar al error a las personas. Por eso no hay que dejarse llevar por ese tipo de doctrinas. El asunto más importante es la lectura personal de las Escrituras, como se ha explicado muchas veces. Un cristiano, cualquier persona, mujer u hombre, sencillamente tiene en la lectura personal, o sea, lo que cada uno hace, tiene la protección contra todas estas doctrinas, porque si una persona lee la Biblia, está siendo informado directamente por el Señor, por el Espíritu Santo, y entonces sabrá identificar y cuidarse de las doctrinas o enseñanzas extrañas. Y también por la permanencia en la congregación, o sea, la congregación de creyentes también protege mucho, porque es lo que se acepta en la congregación, es lo que se vive de acuerdo a la enseñanza de la Biblia. Entonces, hay un conocimiento que se vuelve común para todos los miembros del cuerpo de Cristo, que todos conocen, que todos reconocen, que aceptan, y sobre todo que es un conocimiento que ha traído un fruto a la vida de los hermanos y hermanas de la congregación. Porque la doctrina o la enseñanza de la palabra de Dios o de cualquier otra procedencia se constituye como alimento para el corazón. Es lo que nosotros leemos, estudiamos y en nuestra época vemos en los videos, se va al corazón de las personas, de los creyentes o de los incrédulos. Por eso aquí está hablando de la doctrina y luego da la idea del alimento cuando habla de las viandas, pero no es que esté cambiando, en mi concepto no está cambiando del alimento espiritual al alimento natural, sino está llevando el concepto desde lo que es una enseñanza, en general una enseñanza extraña, más exactamente, extraña a la enseñanza del Evangelio, y diferente, porque dice diverso. Ese tipo de enseñanza lo está equiparando al alimento, al concepto de alimentación, pero no para el estómago, sino para el corazón. Entonces, la doctrina de Cristo es el mejor alimento para el corazón. Una persona, cualquiera que se alimenta de la palabra de Dios, está alimentando su corazón de la mejor manera, inigualable. Por eso destacamos el asunto de estudiar las Escrituras.
El estudio de las Escrituras es importante porque es el mejor alimento, es un alimento sano para el corazón, no contaminado, directamente de la palabra, de la Biblia a nuestro corazón, directamente de Dios a nuestro corazón. Igualmente las predicaciones y enseñanzas, porque la misma Biblia destaca este aspecto de oír la palabra de Dios. Porque la fe es por el oír. La doctrina y el corazón se cuidan por la lectura personal, el estudio personal de las Escrituras. La fe se nutre cuando oímos. Yo digo esto porque así lo explican las Escrituras. Cada una de las personas que están recibiendo esta palabra pueden encontrar en la Biblia el respaldo de la palabra, porque la fe es por el oír la palabra de Dios. Pero también la lectura es un conocimiento personal que se adquiere en forma personal, que se da, es un acto personal mejor, por medio del cual nos alimentamos espiritualmente, sin que esto quiera decir que es la única forma, como lo estamos explicando, y que se alimenta el corazón. Entonces, una doctrina extraña, una enseñanza extraña, es un mal alimento para el corazón. Dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas, o sea, de diferente procedencia, y extrañas, diferentes a la doctrina de Cristo. Porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. El otro punto que toca aquí, que surge como enseñanza muy importante, es que la doctrina sana que está en la palabra, o sea, las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, la Biblia es muy exacta, no son las sanas palabras que se enseñan en la iglesia, en tal denominación o en otra denominación. Son las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. No es la denominación, no es el pastor. No es un pastor u otro pastor, o un predicador u otro predicador. Son las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo que están en el Evangelio, lo que conocemos como el Evangelio de Cristo. Por eso hay que leerlo. Ese afirma ese conocimiento, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. ¿Por qué dice así? Porque cuando usted o yo estudiamos las Escrituras, creemos las Escrituras, ponemos en práctica las Escrituras, no solamente es la lectura, sino la obra del Espíritu Santo la que se va a presentar. Y el Espíritu Santo nos pone a vivir, a los que nos nutrimos de las palabras del Señor, en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y la gracia del Señor Jesucristo, para decirlo en una forma sencilla, trae bienestar a la vida de todo tipo. Por donde la persona se ponga a analizar o a pensar. Cualquier tipo de bienestar. Por la gracia del Señor somos salvos, por ejemplo, ese es un bienestar. Hoy usted puede meditar en su corazón acerca de su destino eterno y usted recuerda que usted tiene la salvación por la gracia de Dios, por la palabra del Evangelio. Y eso reconforta, porque pues se alegra, se pone muy feliz porque dice, yo soy salvo. El día que termine mi permanencia en el cuerpo, mi alma salga del cuerpo, va para el cielo y tengo la salvación. Y si el Señor viene antes, pues
seré levantado para el cielo. Y si eso no le alegra, pues entonces, ¿qué le alegra? Y si eso no trae paz, entonces, ¿qué trae paz? Si ese es el problema mayor de la humanidad. Y es tan grave ese problema, que la gran mayoría ni siquiera están enterados de eso. Tienen un problema mayúsculo en la vida y no se han dado cuenta. Y entonces los problemas de la vida cotidiana, que son intrascendentes, que no van a permanecer, como todo lo de esta vida, que van a desaparecer. Para ellos, los incrédulos, estos problemitas del tiempo presente se constituyen en un problema grande. Ahora, si los cristianos tenemos problemas grandes montañas enfrente de nosotros, nosotros tenemos que usar todo lo que la fe nos dirige y enseña por medio de la palabra. La oración, principalmente, la fe, la confianza, la oración en el Espíritu, bueno, todo lo que podemos usar. Pero sobre todo que tenemos la salvación y que si así lo determina el Señor, pues no vamos a tener el problemita de la condenación y ya se quita el miedo a la muerte. Ese es un producto de la gracia, lo estoy mencionando porque es un producto de la gracia. Y de ahí en adelante, todo tipo de beneficios que vienen por la gracia de Dios. Otro ejemplo, la salud física. Ya hemos hablado de la salud espiritual, que influye en el alma, pero también la salud física del cuerpo. Muchas veces el Señor nos va a sanar una y otra vez de las dolencias mientras estamos en el cuerpo, por la gracia del Señor. ¿Cuántos no han conocido al Señor Jesucristo por la sanidad que el Señor ha hecho en sus vidas, en sus cuerpos? Otro beneficio por la gracia: las liberaciones de la obra del diablo, de demonios, por la gracia del Señor, que libera el alma, aún el espíritu y el cuerpo, como en el caso del endemoniado Gadareno. Por eso la vida de este hombre cambió totalmente. De ser un hombre destruido en su vida, que vivía cada día perdiendo los días de su vida, perdiendo el bienestar, el contacto con la familia, la oportunidad de vivir lo que él quisiera, su trabajo, nada. El diablo le estaba robando todo, el tiempo. Y entonces viene el Señor y lo libera, lo limpia de toda esa obra del maligno. Por eso la Biblia nos dice que él quedó muy bien, compuesto en su apariencia. Antes estaba desfigurado. Entonces ese es un beneficio que vino por la gracia del Señor. Y así, es decir, en todos los aspectos. Y aquí lo destaca. La palabra de Dios entonces es alimento para el corazón, pero la gracia también afirma el corazón. ¿Cómo afirma la gracia? Por el testimonio de ella, por lo que el Señor hace por su gracia en nuestra vida. Por eso cada cristiano o cristiana que tenga la experiencia en su propia vida de la obra del Señor Jesucristo, queda muy afirmado en su fe, porque lo ha vivido en su propia vida. No es algo que le cuentan. A veces el testimonio de la obra del Señor
de la gracia de Dios en otras personas también nos levanta, por supuesto. A todos nos alimenta, nos nutre, nos afirma en la fe. Pero nada mejor que el propio testimonio de lo que el Señor ha hecho en uno. Y eso lo hace el Señor por su gracia. Por medio de la fe. La gracia, recordemos, como dice en Efesios 2, opera por medio de la fe. Es decir, si yo practico la fe, viene la gracia a mi vida. Entonces, a eso se está refiriendo aquí. ¿Y qué pasa? Que las doctrinas, o mejor, las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo nos hacen vivir en la fe de nuestro Señor Jesucristo y por lo tanto traen la gracia de Dios a nuestra vida con todos los testimonios de ella. Empezando, como dijimos, por la salvación, porque así lo dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto es un don de Dios, no es de nosotros. Entonces, si vamos teniendo en cuenta eso, ya nos ubicamos. Que la doctrina, de acuerdo a la doctrina de Cristo, la enseñanza, la sana doctrina, las sanas palabras del Señor Jesucristo, nos hacen experimentar en nuestra propia vida la gracia. ¿Qué pasa con las enseñanzas extrañas y diversas? ¿Qué pasa con las doctrinas extrañas y diversas? Pues que esas doctrinas no producen fe y por lo tanto no hay gracia, y si no hay gracia no hay testimonio, y la vida de las personas que se alimentan con esas doctrinas extrañas y diversas, en la vida de esas personas no se ve nada que se pueda atribuir a la gracia del Señor. No hay beneficio que puedan invocar. Ellos no van a poder decir yo soy salvo. Porque esas doctrinas, entre otras cosas, ocultan la salvación que hay en Cristo Jesús. Engañan a los hombres haciéndoles creer que no es necesaria ninguna salvación. Porque son otras doctrinas. Y de ahí en adelante no hay ningún beneficio. O sea, que uno mire la vida de una persona que está creyendo eso, esas doctrinas diversas, es la vida de una persona natural, en donde no se va a ver ninguno de las características del Espíritu Santo. No va a haber fe, no va a haber paz, no va a haber gozo, no va a haber templanza, benignidad, bondad, paciencia. No va a haber nada. Sobre todo no va a haber paz. Son almas turbulentas que están enfermas, cargadas de odio, de venganza, de maldad contra el hombre. Las personas que se alimentan con esas doctrinas extrañas a la doctrina de Cristo terminan así. Y hay doctrinas más malas que otras. Por supuesto, hay unas que no son tan lesivas, pero hay otras que lo son gravemente. En general, son malas. Y ese alimento no produce el fruto de la gracia. Por eso aquí dice, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. O sea, ningún provecho. No hay ningún provecho. Aquí en la versión internacional dice que de nada aprovechan a quienes los comen. El asunto es que acá lo pone en el tema del alimento y puede confundirse uno pensando que es el alimento natural. Pero no olvidemos que comienza el pasaje, el verso 9, en la versión internacional dice, no se dejen llevar por ninguna clase de enseñanzas extrañas. O sea, está hablando del alimento.
espiritual. Está hablando de la palabra. Si mantenemos ese concepto, vamos a entender que esas doctrinas llevan a condiciones rituales, también es cierto, que no aprovechan, o sea, practica cualquier creencia, pero en la vida práctica de la persona no se ve el beneficio, no le aprovecha. En la vida de los creyentes en Cristo Jesús sí se debe observar. Lo primero que debemos observar es la abundancia que trae el Señor a la vida de las personas, porque yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, dijo el Señor Jesús en Juan capítulo 10, verso 10. O sea, que si no se ve esa abundancia de paz, de verdad, de beneficios, de condiciones favorables en lo natural, en lo espiritual, en lo material, pues entonces, si no se ve eso, se va a ver lo que se mira en la vida de cualquier persona que no conoce al Señor. De tal manera que cada cristiano, la gracia, como dice la Biblia, practicando la fe, poniéndole la fe a cada tema, a cada circunstancia de la vida, leyendo las Escrituras, procurando ese testimonio, llevando al altar del Señor todas las circunstancias para que el Señor obre de acuerdo a su voluntad. Porque cuando sometemos los temas de nuestra vida a su voluntad, entonces, cuando sometemos eso, esperamos la manifestación de la gracia. Cuando sometemos cualquier tema, cualquier petición, de tal manera que dice, sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor con acción de gracias. Entonces, cuando tenemos en cuenta esto, y hacemos lo que estamos diciendo, pues se va a ver el testimonio de la gracia operando en la vida de cada creyente. Eso es supremamente importante, porque nosotros tenemos el deber, podemos decir, de dar el testimonio de la gracia. Y ese testimonio de la gracia viene por la práctica de la fe, ese no viene solo. Si no hay una práctica de la fe, no va a haber manifestación de la gracia. Si no hay práctica de la fe, no podemos tomar del Señor Jesucristo gracia sobre gracia. Debemos estar en una estricta práctica de la fe. Siempre. Y entonces se verá el resultado, porque que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de, o sea, son doctrinas que no traen ningún provecho. La gente queda en la misma situación, no hay ningún beneficio, no hay ningún cambio, ni interior ni exterior en sus vidas. Ese es el problema, uno de los problemas graves de las doctrinas extrañas, que practican, que creen, pero que no le sacan ningún provecho en la vida práctica. No quiero mencionar ningún tipo de esas, porque el cristiano no debe estar en el punto de que yo ataco a tal doctrina o a tal movimiento o a creencia, no. El cristiano lo que debe tener afirmado su corazón es en la palabra de Dios. Por eso dijimos, si una persona lee la Biblia, identificará cualquier doctrina extraña, identificará cualquier elemento extraño en doctrinas que pretenden ser cristianas. Muchas veces ni siquiera son libros o textos, son películas, son canciones, son testimonios que están contaminados con doctrinas extrañas a la palabra de Dios. Por eso incluso en este pasaje aquí no está diciendo que son malas,
El problema no es tanto por ahí. El problema es que son ajenas al cristianismo y por lo tanto de esto, dentro de nuestra fe ya se excluyen porque son malas en el resultado, es decir, de nada te va a servir o de nada le va a servir a una persona creer estas doctrinas, dejarse llevar por estas doctrinas. Ningún resultado bueno, ningún resultado que sea digno de mencionarse, que sea digno de testimonio, nada. Es una creencia que no lleva a nada y a lo más a dejarlo como está, o si no, a empeorar la condición de la persona. Entonces es de muchísimo cuidado eso. El creyente en Cristo Jesús que lee la palabra, pues se nutre con el Evangelio, se nutre con la palabra de Dios en general y recibe cada beneficio. Lo bonito con el Señor es que de acuerdo a la fe que tú apliques, recibirás los beneficios. Por supuesto, de acuerdo a la voluntad del Señor también. Porque muchas veces los beneficios que queremos no están en la voluntad de Dios para la vida personal. Porque nosotros no podemos entender muchas cosas de nosotros mismos incluso. ¿Por qué el Señor permite una situación? ¿Por qué no permite otra? Por eso es que es fácil, como llegan los incrédulos, ustedes habrán notado que los incrédulos llegan muy fácil al concepto de que Dios es malo, porque Dios permite cosas que a nuestros ojos son malas. Pero es porque como no están alimentados con la palabra de Dios, con la doctrina de Cristo, no entienden un concepto básico que es la voluntad del Señor. Dios no está para hacer nuestra voluntad, ese es un concepto general. Ni en lo general de la humanidad, ni en lo personal. Entonces el cristiano ya se da cuenta de que todo queda supeditado a su voluntad y se acepta en el concepto de la soberanía de Dios y de la sabiduría de Dios. Entonces, si el Señor permite algo que a nuestros ojos no es lo mejor, no nos gusta, no nos disgusta, nos parece malo, si el Señor permite eso, el Señor tendrá las justificaciones benéficas para la vida de cada persona. Por eso el creyente que se va a mover en la fe y en la gracia también se debe mover en la voluntad de Dios. Y no discrepar con eso. Uno puede entender todos los cristianos del mundo, de todas las épocas, hemos tenido que aprender a aceptar la voluntad del Señor en los diferentes temas de la vida y no solamente aceptar, sino a agradecer y también a someternos a la voluntad y a dar gracias. Es importante. Hay veces que es muy fácil dar gracias, hay otras veces que es bien difícil. Por eso cada uno dé gracias al Señor por lo que el Señor ha permitido y gracias al Señor por lo que no ha permitido. Así no entendamos, así no esté dentro de nuestra comprensión y de nuestra aceptación por agrado. Lo aceptamos porque estamos sometidos al Señor. Entonces son conceptos que nosotros, los que creemos en el Señor, vamos aprendiendo, pero los otros no. Entonces cuando sucede algo en la vida de una persona que no le gusta, pues muchos riñen con el Señor, se levantan, se apartan de la vida de fe que han estado practicando. Pero es porque nunca practicaron realmente.
porque no están de acuerdo. Y lo más grave, que le echan la culpa al Señor. Entonces, eso es muy fácil en una persona que está bajo la influencia de las doctrinas extrañas. Y en este tema es muy fácil desviarse y apartarse. Por eso la lectura de la palabra, como estábamos diciendo, es muy importante. Porque hay cosas que parecen muy buenas, pero que no lo son. Y no lo son sencillamente porque no se acomodan a la palabra de Dios. Por eso, en el verso 5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. En la versión internacional dice: manténganse libres del amor al dinero. Bien importante, o sea, sin avaricia. En la versión Reina Valera dice avaricia, acá dice amor al dinero. Hay que mantenerse libre del amor al dinero. Conténtense con lo que tienen. En ese concepto de conténtense con lo que tienen, también está el de contentarse con lo que no tenemos. O sea, no tengo algo que yo quiero tener. No estoy viviendo en una condición que yo quisiera vivir. Pero ¿qué me dice el Señor? Esté contento. Puede que aparezca en la vida situaciones como faltantes. No pierda el estar contento con lo que tiene. ¿Qué alternativa nos da la palabra? Ore. Nunca dice la Biblia: no se les permite orar. No hay tema que la Biblia diga: sobre este tema ni siquiera oren porque no se les va a conceder. No. Lo que dice es que estemos contentos cualquiera sea la situación. Esté contento. Pero si tiene en su concepto alguna necesidad en el concepto personal, puede orar. Si desea un cambio en su vida, considera que lo desea, puede orar. Será del Señor conceder o no. Si el Señor concede, excelente. Y si no, contento. Y si quiere, sigue orando. Algunas veces el Señor finalmente responderá, otras veces no. Pero lo importante no es el tema de que se contesta o no positivamente, sino que mantengamos la confianza en el Señor, porque como dice ahí, dice: conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho: nunca te dejaré. Ya no vamos a llegar a una situación en que estemos desechados de parte del Señor. Nos dejó por ahí, nos abandonó el Señor. Eso no va a pasar. Y si el Señor no nos deja, siempre tendremos su ayuda, el auxilio pronto, en la necesidad cualquiera. Y eso es buenísimo, podríamos decir, eso es suficiente. Jamás te abandonaré. Jamás. Entonces el estar contento depende de estas palabras y no de lo que tengamos que nos agrada. Hay cosas que nos van a ser concedidas, hay otras que no. Hay que evitar una situación que puede traer pérdida en la vida del creyente, es obstinarse con algo, la obstinación. Es decir, que una persona se le mete entre ceja y ceja algo, un deseo, algo que quiere, algo que codicia, porque cuando hay este tipo de situaciones como las obstinaciones, ya el asunto está mal. Ya hay avaricia, hay codicia, hay una actitud negativa delante del Señor. De eso sí hay que cuidarse.
que nada se nos vuelva obsesión, que nada se nos vuelva obstinación, en el sentido de que si Dios no me da esto, yo no funciono. Porque como estamos estudiando aquí, si el Señor no concede es por algo. Es el cuidado. Más exactamente es el cuidado que tiene el Señor. Si el Señor no nos cuidara, nos daría todo. Todo lo que le pedimos se nos concedería. Eso ocurre de parte del diablo. Por eso el diablo tiene una forma de destruir a la gente. Los que se meten a pedirle cosas al diablo, generalmente el diablo les da. Pero eso sirve para su destrucción. Muchas veces, por ejemplo, y lo tomo en general, no hablo de nadie en particular, la gente considera que tener dinero es lo mejor que le puede pasar en la vida, al punto que muchos pierden la vida por el dinero, pierden la vida natural, mueren. Entonces entran en lo que aquí llaman mantener el amor al dinero, la avaricia. Y los medios, que ahora son algo que tenemos que cuidarnos, antes no había, no lo era tanto, pero ahora los medios tratan de formar la conciencia de la gente. Y los medios nos muestran que las personas muy adineradas son las personas felices y son las dignas de envidia. Por eso es que a los grandes billonarios que hay en este mundo, los levantan en un pedestal como que si fueran algo que tenemos que lograr o mirar o imitar o envidiar. Entonces hay que cuidarse. Esa gente que viva como quiera, allá ellos. Muchos de ellos están más que perdidos. Y la corta vida en la tierra no les va a servir de nada si tengan los miles de millones de dólares. Entonces uno no puede estar detrás de eso. Por eso advierte, dice, manténganse libres. Porque el dinero destruye cuando no está Cristo en la vida de una persona, cuando el dinero es dado por el diablo, sobre todo. Cuando el dinero viene por malas prácticas de todo tipo, tiene una capacidad destructora que no nos imaginamos. Acaba con la vida de las personas. Por eso es que es conocido el hecho de que que tanto sacan en los medios, y es que las grandes personalidades del arte, del cine, que ganan cosas gigantes en dinero, generalmente se han destruido. Han muerto jóvenes, han muerto adictos, han terminado practicando todo tipo de cosas, en accidentes, bueno, de todo. Y la pregunta es, ¿de qué les sirvió el dinero, tanto dinero que tenían? El dinero no protege. El que protege es el Señor. Por eso dice, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. ¿Por qué lo hace? Porque Él nos está protegiendo. Entonces muchas veces el Señor está protegiéndonos cuando nos niega algo. Y la mayor protección que le debemos dar gracias al Señor que practica en nuestra vida es el de cuidarnos para nuestra salvación. Porque muchas veces, si a nosotros se nos concediera todo lo que queremos, hasta la salvación la perdíamos. Nos apartáramos, nos iríamos de la vida de seguir a Cristo,
caeríamos en la apostasía. ¿Por qué? Porque ya no necesitamos. Equivocadamente pensaríamos, yo no necesito de Dios, tengo todo. Entonces, el Señor muchas veces está cuidando ese tema crucial, inmensamente importante, que es la salvación. Entonces, muchas veces el Señor no va a conceder algunas peticiones porque está cuidando eso. Porque el Señor es como que si dijera, yo prefiero que llegues al cielo, que no te vayas a extraviar en el camino. Si yo te concedo lo que me pides, vas a terminar en el otro lado. Más o menos así. Entonces, el Señor siempre está cuidando. Y luego en el verso 6 dice, así que podemos decir con toda confianza. Es muy claro lo que dice ahí, con toda confianza. El Señor es quien me ayuda, no temeré. O sea, no hay que tener temor, porque Él nos va a ayudar, nos estará ayudando siempre, sobre todo en lo que es importante, en la protección de la vida diaria, en la provisión, en la salud. No hay que tener miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Cuando nosotros practicamos así, el Señor se glorifica y nos hace ver que aún con la oposición humana, aún enfrentando dificultades de cualquier tipo, y aprendemos a confiar en el Señor, esas dificultades las va a usar el Señor para destacar su obra en nosotros, es decir, se va a glorificar, porque a pesar de las circunstancias que vivimos, el Señor nos va a bendecir de una forma que se va a notar que es Él lo que ha pasado en esta época, en nuestra vida. Que la situación de la pandemia ha puesto en evidencia que el Señor nos ha protegido de muchas cosas, entre eso del virus. Porque lo que sabemos es que hasta la fecha, pues, lentamente casi la totalidad de la población se va a infectar. Y ya llevamos casi un año. Y el Señor hasta hoy nos ha ayudado. Entonces, que hay que cuidarse, sí, pero hay que saber que por encima del cuidado del Señor va a estar, por encima de nuestra protección personal, de cuidado personal, estará el Señor cuidándonos. Entonces, siempre debemos dar gracias al Señor y estar seguros de que el Señor está haciendo una obra permanente en nosotros y que no debemos extraviarnos ni inquietarnos, seguir y darle gloria a Dios por la palabra de Dios, porque por ella viene el bienestar a su vida. Porque en la palabra hay abundancia de bendición, dice la Biblia. La palabra de Dios trae, por la gracia de Dios, abundancia de bendición a quienes la reciben. Vamos a darle gracias.